En este video vamos a determinar la inversa de una transformación lineal. Primeramente vamos a enunciar las siguientes propiedades que me van a ayudar a calcular dicha inversa. Entonces, si A es la matriz de una transformación lineal y el determinante da distinto de 0, entonces dicha transformación lineal es biyectiva. Y si una función es biyectiva, existe la inversa de dicha función. Nosotros decimos transformación biyectiva o su equivalente isomorfismo, ¿sí? Entonces, si el determinante de A es distinto de 0, entonces la transformación lineal es biyectiva, ¿sí? Ahora, la otra propiedad me dice que si el endomorfismo T está definido de forma matricial como T de X igual a por X, y si T es un isomorfismo, es decir, biyectiva, función biyectiva, entonces A es inversible. ¿Quién es A? La matriz de la transformación lineal, la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces me dice que A es inversible y la transformación inversa, denotada con T a la menos 1, está dada por esta expresión, ¿sí? Entonces, fíjense acá que si yo conozco la inversa de la matriz, ya puedo determinar la transformación inversa, siempre y cuando A o el determinante de A sea distinto de 0, siempre y cuando la función T sea un isomorfismo, ¿sí? Bueno, vamos al ejemplo. Este ejemplo me dice: encuentre la inversa de T, donde T es la transformación lineal dada de la siguiente manera. Esa es la ley. Ahora, antes de calcular la inversa, debo mostrar que existe dicha inversa, ¿sí? ¿Y cómo demuestro que existe dicha inversa? Mostrando que T es biyectiva o T es un isomorfismo, ¿sí? Entonces, por esta primer propiedad, nosotros decimos que T es un isomorfismo si el determinante de la matriz asociada a la transformación lineal es distinto de 0. Entonces, expreso la transformación lineal en forma matricial. Fíjense, acá coloco la terna, esta terna en forma matricial. La matriz, por ende, asociada a la transformación lineal va a tener como elementos de la primera fila los coeficientes de la variable 1, 1, 1. Elementos de la segunda fila 0, 2, 1. Elementos de la tercera fila 0, 3, 3. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz asociada a la transformación lineal y esta es la transformación lineal, ¿sí? Ahora, debo calcular el determinante de esa matriz. El determinante de esa matriz, yo el cálculo lo hice por aparte, me da 3, ¿sí? Ustedes, obviamente, en el parcial, si le pide un ejercicio parecido a este, ¿sí? Deben hacer todos los cálculos en la hoja, ¿sí? Entonces, el determinante de esta matriz me da 3, distinto de 0, por lo tanto existe la inversa de A. Es decir, T es biyectiva, T es un isomorfismo. Entonces, puedo garantizar la existencia de la inversa, de la función inversa. ¿Y cómo la calculo? Utilizando esta fórmula, ¿sí? Es decir, debo tomar la matriz A y calcular su inversa. El cálculo lo realizo de diferentes formas, como ustedes quieran, ¿sí? Yo a esta inversa, a la inversa de A la calculé por aparte, ¿sí? La inversa de A es esta matriz. Ahora, simplemente tengo que entrar a reemplazar. Como T es una transformación lineal que va de R3 a R3, X vendría a ser la terna XZ o el vector X y Z, representado de forma matricial. Entonces, la inversa de T, ¿sí? O sea, T a la menos 1 de X y Z es igual a la menos 1 por el vector X, representado por esta matriz X y Z, ¿sí? Esa es la forma matricial de la inversa. Es bastante sencilla, entonces repasando, ¿cómo determino la inversa de una matriz? Bueno, me tienen que dar la transformación lineal. Y primero debo mostrar
que esa transformación lineal es biyectiva, ¿sí? Una vez muestro que esa transformación lineal es biyectiva, eso me garantiza, ¿sí?, la existencia de la inversa de la transformación lineal. En este caso demuestro que la transformación es biyectiva calculando el determinante de la matriz asociada a la transformación lineal. Fíjense, yo calculé la matriz asociada a la transformación lineal respecto a la base canónica, ¿sí? Entonces, calculo el determinante, es distinto de 0, t es biyectiva, entonces existe la inversa. ¿Y cómo calculo la inversa? Utilizando esta ley, esa fórmula, ¿sí? Tomo la matriz A, calculo la inversa por el método que ustedes quieran, ¿sí? Y reemplazan en la fórmula, ¿está bien? Y obtienen la función inversa. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es determinar las transformaciones denominadas de proyección y de simetría, ¿sí? Entonces, en este ejemplo particular, lo que vamos a hacer es determinar primeramente la proyección T sobre la recta R, ¿sí? Entonces, quiero determinar una función, una transformación que me relaciona cualquier elemento de R3 con su proyección sobre la recta R, ¿está bien? Esa determinación que nosotros vamos a hacer, ¿sí?, va a ser geométrica. Entonces, vamos a hacer un bosquejo. Yo quiero determinar la función que me relaciona P con su proyección sobre la recta R, ¿sí? En forma simbólica, esa relación o función está dada por esa fórmula, ¿sí? T de P igual a Q. Es decir, ya tengo P, el punto x0 y 0z0. Necesito encontrar Q para encontrar esta función, ¿sí? Esta transformación, esta relación, ¿sí? Entonces, uno primeramente puede pensar, bueno, yo quiero encontrar la recta R, ¿sí? Perdón, quiero encontrar las coordenadas del punto Q, formando una recta que pase por P y por Q. Pero resulta que existen infinitas rectas perpendiculares a la recta R que pasan por P. ¿Cuál de ellas va a pasar por Q? No lo podemos determinar. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es calcular el plano que contiene a todas esas rectas perpendiculares a la recta R, ¿sí? Este plano es perpendicular a la recta R. Voy a intersectar este plano con la recta R y la intersección me va a dar Q. El punto Q, la proyección Q que quiero determinar para luego calcular ese transformado, esa transformación de proyección, ¿sí? Bueno, entonces, por lo que acabo de decir, ¿sí?, para determinar ese punto Q, yo necesito primeramente hallar la ecuación del plano, ¿sí? Y el plano tiene por ecuación general a la siguiente, ¿sí?, ecuación, valga la redundancia, ax más bi más cz más d igual a 0. Esta ecuación me representa la ecuación del plano. Necesito hallar a, b, c y d. Pero resulta que observando el gráfico, la normal al plano es igual al vector director de la recta. O sea, puedo tomar, mejor dicho, como normal al plano al vector director de la recta, porque el plano y la recta son perpendiculares. Entonces, ya conozco A, B y C. Reemplazo. Y la ecuación me va a quedar x más 2y menos z más d igual a 0. Sigue incompleta esa ecuación. Necesito hallar el valor de d, pero yo sé que el punto P de coordenada x0 y 0z0 pertenece al plano, por lo tanto va a verificar la igualdad. Donde diga x coloco x sub 0, donde diga y coloco y sub 0, donde diga z coloco z sub 0, ¿sí? Entonces reemplazo y ese reemplazo me va a permitir obtener una ecuación.
donde la incógnita es D. Despejo D, ¿sí? Y obtengo que D es igual a menos X sub 0 menos 2Y sub 0 más Z sub 0, ¿sí? Entonces ya encontré la ecuación del plano perpendicular a la recta. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Debo intersectar el plano con la recta R y la intersección me va a dar el punto buscado, el punto Q. Entonces, la ecuación del plano es esta, la llamamos A. La ecuación de la recta es esta, ¿sí? A nosotros nos presenta la ecuación vectorial de la recta, pero para realizar la intersección con el plano, ¿sí? Donde el plano está expresado en forma general, lo que debo hacer es escribir la ecuación paramétrica de dicha recta, ¿sí? Y resolver ese sistema por sustitución. A esta ecuación la llamo B, entonces sustituyo B en A. ¿Está bien? Entonces, donde diga X voy a colocar T, donde diga Y voy a colocar 2T, donde diga Z voy a colocar menos T. Entonces, al hacer esa sustitución, me queda una ecuación en función de una sola incógnita que es T. Entonces me queda T más 4T más T sería 6T. Ese 6 pasa al otro miembro dividiendo, ¿sí? Y esta expresión pasa al otro miembro restando. Entonces me va a quedar X positivo menos 2Y positivo y menos Z sub 0, ¿sí? Entonces T es igual a esa expresión. Esta expresión, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo encontrar las coordenadas del punto Q reemplazando el valor de T acá en la ecuación paramétrica, como ustedes lo saben hacer, ¿sí? Ya lo aprendieron a hacer cuando vieron rectas y planos. Entonces, donde diga T voy a colocar esta expresión, ¿sí? Entonces, el valor de X es T, o sea, la primer componente del punto Q es esta expresión. La segunda componente del punto Q es 2T, es 2 veces esta expresión, ¿sí? El resultado es esto. Y la tercer componente del punto, acá. La tercer componente del punto Q, Z, es menos T, el opuesto de esta expresión. Y acá tengo el resultado. Ese es el punto Q, ¿sí? Entonces, tomando la relación T de P igual a Q, esta función me relaciona cualquier punto del espacio con su proyección sobre la recta, que llamamos Q. Entonces reemplazo, donde diga P voy a colocar X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y donde diga Q, las coordenadas de ese vector, ¿sí? Escribo en forma matricial esta función, esa transformación. La forma matricial es esta, ¿sí? Y esta matriz es la matriz asociada a la transformación de proyección, ¿sí? Respecto a la base canónica. Ahora, fíjense acá que para escribir de manera genérica la transformación de proyección, yo descarto los subíndices, ¿sí? 0. Entonces acá me va a quedar directamente T de X y Z igual a esta matriz por el vector X y Z. Esa es la función denominada proyección ortogonal, ¿sí? ¿Qué característica tiene una matriz de proyección? Bueno, una matriz de proyección es simétrica y es idempotente. Fíjense que esta fácilmente se puede ver que A es simétrica. Considero los elementos de la diagonal, ¿sí? Mejor dicho, considero los elementos simétricos respecto a la diagonal. Y esos elementos simétricos son iguales. Por lo tanto, A es una matriz de simetría. A es idempotente, entonces se tiene que cumplir esta igualdad. A cuadrado igual a A. A ver, hacemos el cálculo. A cuadrado, que es A por A, y justamente haciendo el cálculo, el resultado me da A. Entonces, estoy mostrando que efectivamente la matriz A, la matriz de proyección, es simétrica y es idempotente, ¿sí? Ahora vamos al segundo ejemplo.
En el segundo ejemplo me pide que determine la transformación de simetría. La llama S a esa transformación. De simetría de R3 respecto de la recta dada en el ejemplo 8. Entonces hacemos el bosquejo. Siempre hacemos un bosquejo. Eso me va a ayudar a plantear el problema, ¿sí? Entonces, yo tengo que determinar el punto simétrico de P respecto a la recta R, ¿sí? Pero resulta que para calcular el punto simétrico de P, es decir, respecto a la recta R, es decir, el punto P', lo que debo hacer es calcular el punto medio. ¿Y quién es el punto medio? La proyección Q, ¿sí? Entonces, si yo quiero determinar la función que me relaciona P con P', es decir, con su simétrico, yo necesito determinar P'. Esta es la relación, escrita de forma simbólica. S de P igual a P'. Nuevamente, para calcular Q, lo que hago acá no es tomar una recta perpendicular a la recta dada, sino tomar el plano. Eso lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, intersecto el plano con la recta y la intersección me va a dar el punto Q. Y Q, como dijimos, es el punto medio entre P y P'. Por lo tanto, va a cumplir la siguiente ecuación. De acá despejo P'. P' es igual a 2Q menos P. Entonces, yo con esta fórmula determino las coordenadas de P', ¿sí? Pero previamente necesito encontrar la proyección. Pero ese cálculo yo lo hice en el ejercicio anterior, ¿sí? Y resulta que en el ejercicio anterior Q tiene estas coordenadas, ¿sí? Entonces, P' es igual a 2 por Q menos P. P es el punto X0 y 0, Z0. Entonces, haciendo esta diferencia entre vectores, obtengo este vector, esa terna. Quiere decir que P' tiene esas coordenadas. Entonces, tomando la relación S de P igual a P', esta es la transformación de simetría. Reemplazo. Donde diga P voy a colocar X sub 0 y sub 0 Z sub 0. Y donde diga P' voy a colocar estas componentes, ¿sí? El valor o las coordenadas del punto P'. Esta es una relación entre P y su simétrico P' respecto a la recta R, ¿sí? Recuerden que las coordenadas de la proyección Q yo la encontré en el ejercicio anterior. Si no, este ejercicio sería mucho más largo, ¿está bien? Entonces hacemos 2 en 1, digamos. Entonces acá venimos. Expresamos esta transformación en forma matricial, ¿sí? Entonces S de X sub 0 y sub 0 Z sub 0 es igual al producto entre la matriz asociada a la transformación de simetría respecto a la base canónica por el vector X0 y 0 Z0, ¿sí? Entonces ya he encontrado la ley de simetría, ¿sí? Entonces, quitando los subíndices, sub 0, entonces me queda S de X y Z es igual a este producto, ¿sí? Esa es la transformación de simetría. Ahora, la matriz de la transformación de simetría cumple con ciertas características, ¿sí? Es simétrica y es involutiva. Puedo ver acá, en este caso particular, que efectivamente esta matriz es simétrica. Los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son iguales, es simétrica. Es involutiva. Si es involutiva, tiene que cumplir con esta relación. Si a esta matriz la llamamos B, entonces tiene que cumplir que B cuadrado igual a la identidad. Hago el cálculo, B por B, y me da la identidad.
Entonces, he mostrado que la transformación de simetría es esta y la matriz de la simetría es simétrica e involutiva, ¿sí? Bueno, es todo. Gracias.